Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 29. Capítulo 29, Cooperación reticente. Golpeador. ¿Qué demonios haces aquí? Drifter sintió que se avecinaba un fuerte dolor de cabeza. Un Kibao tan insoportable ya era suficiente para arruinarle el día. Y añadir a Lin. No estaba seguro de que su ánimo se recuperara en una semana. Vagabundo. Odio decirlo, rata, pero fallaste en esto. Lind y Kibao están aquí y trajeron compañía. Sin apartar la vista de los dos hombres que se acercaban, Drifter escribió con destreza un mensaje para Hugo. Sabía que probablemente no era culpa suya, pero eso no le impidió quejarse. ¿Y bien? ¿Qué haces aquí, bateador? Probablemente lo mismo que tú, Kibao-san. Estamos aquí para matar al jefe de campo. Ágil intervino antes de que Kirito pudiera responder. El hombretón sabía que, si lo hacía, la discusión no llegaría a ningún lado. Para Kibao, todo lo que Kirito decía, por muy sensato que fuera, era mentira y engaño. No, maldita sea. Ilfan no fue suficiente, ahora también quieres robarnos al jefe de campo, golpeador. Escucha bien, el jefe de campo Bulbousbou será derrotado por el Escuadrón de Liberación de Aincrad. Tonterías. Los de la Brigada de los Caballeros Dragón llegamos primero. El jefe es nuestro. Esta vez, Ágil ni siquiera tuvo que hablar. Tras escuchar la declaración de Kibao, Lind olvidó de inmediato a su supuesto enemigo común y reanudó sus gritos. ¿Deberíamos irnos ya? Probablemente podamos desmantelar el Bulbousbou antes de que terminen. Drifter escuchó a Asuna susurrándole a Kirito y no pudo evitar resoplar divertido. La esgrimista sonrió tímidamente al darse cuenta de que había hablado demasiado alto. Sus mejillas estaban teñidas de un ligero rosa que hizo sonrojar al joven espadachín. Drifter se preguntó distraídamente cuando Kirito se había vuelto tan consciente de Asuna. Sabía que no era el momento ni el lugar para pensar así, pero no podía evitarlo. Desde cualquier punto de vista, era normal que Kirito empezara a interesarse por Asuna. Ambos tenían más o menos la misma edad, cuando los adolescentes empezaban a experimentar afecto y posiblemente amor, aunque obviamente aún no había llegado a ese punto. El hecho de que Asuna fuera una belleza en ciernes tampoco le venía mal. También era bastante predecible que Kirito fuera el primero en mostrar esos sentimientos. Era un chico, después de todo. Pero él y Asuna formaban una buena pareja, al menos en la humilde opinión de Drifter. Estaban tan en sintonía, tanto dentro como fuera del combate, que a veces resultaba francamente desconcertante. Tras haber enfrentado la muerte en múltiples ocasiones, Drifter era plenamente consciente de la facilidad con la que surgían sentimientos entre compañeros. Esos sentimientos no tenían por qué ser de amor, sino simplemente de confianza y afecto, un vínculo que los unía como si fueran una familia. Echó un vistazo a Yuna y Nautilus. En el fondo, en una parte de su corazón que aún no estaba listo para enfrentar, sabía que daría su vida por ellos si fuera necesario. Después de haber pasado tanto tiempo y luchado con tanta intensidad solo para sobrevivir, la simple idea le aterrorizaba. Su mirada se detuvo en la cantante unos segundos más antes de volver a concentrarse en la escena frente a él. Kibao y Lind, los supuestos líderes de la vanguardia, seguían gritándose. De repente, de mal humor, Drifter se irritó aún más por la discusión entre los dos jugadores. Pasó junto a Ágil, quien intentaba mediar, bendito sea su enorme corazón. Y se metió entre Lind y Kibao, separándolos. Está bien, ya es suficiente. ¿Qué? ¡Ey! Cállense, ustedes dos. Está claro que esta discusión no nos llevará a ninguna parte, y no tenemos toda la noche. No creo que ninguno de nosotros esté dispuesto a rendirse, diablos. ¡No! Así que hagámoslo a la antigua usanza. ¿Qué propones, Drifter? Lind era más cortés con Drifter, Yuna y Nautilus que con los demás.
Los había conocido cuando Diabel aún vivía, y su difunto líder de grupo los mencionaba a veces. Sin embargo, su descontento con ellos por aliarse con el golpeador Kirito era evidente. Cada uno de nuestros grupos se quedará a un lado del jefe y atacará. Bien hecho para el que consiga captar su agresividad primero, pero es justo que los otros dos se la roben. Dentro de ciertos límites, claro. No creo que sea necesario decirlo, pero atacar a otros jugadores no será tolerado. El tono de Drifter fue escalofriante al decir eso, y por una vez, nadie se quejó. Ni siquiera el Indy Kibao, por mucho que se detestaran entre sí a todos los demás, pensaron en usar sus espadas contra otros jugadores. Ni una sola vez. Después de todo, eso sería un asesinato. ¿Qué pasa con las botas? Te quedas con lo que ganes. Y también la bonificación por ataque final. Y afirmamos que derrotamos al jefe juntos, lo cual será cierto de todos modos. Eso no es justo. No, Drifter tiene razón, Kibao-san. Nos guste o no, hay miles de jugadores que nos admiran. Seguro que tú también lo has notado. Es un poco difícil ignorar todas las miradas, los gruñidos de Nautilus animaron un poco el ambiente. Ágil le dio una palmadita en el hombro al jugador de pelo cenizo, lo que lo hizo tropezar, y continuó. Sí. Necesitamos mostrarles un frente unido, Kibao, Lind, Kirito. Demostrarles que hay alguien trabajando duro para ganar este juego. No solo espectáculo, pensó Drifter. Necesitaban ser un grupo verdaderamente unido. Los frontliners con F mayúscula. Pero no creía que eso fuera a suceder pronto. Al menos, las palabras de Ágil parecieron surtir efecto. Aunque algo disgustados e insatisfechos, Kibao y Lind aceptaron el plan de ataque y regresaron con sus respectivos seguidores para explicárselo. Gracias, Ágil. Tú también, Drifter. Oye, no te preocupes, Kirito. Ya cambiarán de opinión. Bueno, quizá esos dos no, pero todos los demás sí. Ágil tiene razón, Kirito. Y aunque no lo hagan, no importa. Nos tienes. Las palabras de Drifter tenían más peso que las de Ágil. Después de todo, pertenecían al mismo grupo. Sin embargo, eso no hizo que el joven espadachín se sintiera menos agradecido con el grandullón, y le dio las gracias una vez más. Entonces, Kirito se volvió hacia su grupo. Las cosas no van según lo previsto, pero esto tampoco es tan grave. Me preocupaba que tuviéramos problemas solo entre nosotros. Nuestra estrategia no ha cambiado. Una vez que todos asintieron, Kirito miró a Sinon, quien estaba claramente de mal humor. Apenas logró contener la risa, pero mantuvo la compostura por su propia seguridad. Nadie se burlaba de un Sinon enfadado. Sinon, sé que quieres la bonificación por último ataque, pero no seas imprudente. Aunque alguien más la consiga, no tienen a nadie que juegue como atacante a distancia, así que podemos negociar con ellos. Kirito tiene razón otra vez. Quizás tengamos que sangrar un poco, pero seguro que podemos encontrar una solución. No olvides que tenemos al comerciante intrigante Ágil con nosotros. Oye. ¿Qué quieres decir con eso de maquinar? Soy un hombre de negocios muy honesto, te lo aseguro. Las bromas entre Drifter y Ágil avivaron la tensa atmósfera. Al ver que los ojos grises de Sinon recuperaban la luz, Drifter suspiró aliviado. Le dio una palmada en la espalda a Ágil por si acaso. Claro que sí, grandullón. Claro, si puedes, da el último golpe, por supuesto, Sinon. Siempre que sea seguro. Bueno. Están empezando. Uno de los bravos legendarios, Gilgamesh, señaló con el dedo hacia el arco Bulbous. Como dijo, el Als y el BKB ya habían empezado a avanzar hacia él. Cuando aún estaban a 50 metros de distancia, el jefe de campo empezó a moverse en sueños y a inquietarse. Drifter arqueó las cejas. ¡Qué amplio rango de agresividad! Rápido. Beowulf, Shigio, provóquenlo. Nautilus, Wolf y Enkidu, prepárense para intercambiarlos cuando necesiten curarse. Los demás, ataquen e intercambien. No se vuelvan codiciosos. Lo que Drifter pensaba, Kirito ya lo estaba poniendo en práctica. El chico gritó órdenes rápidamente mientras corría a encontrarse con el jefe de campo.
Asuna lo pisaba los talones, con Drifter, Ágil, Orlando y los demás pisándoles los talones. Como actuaron un poco tarde, el Bullbows Bow fue el primero en ser disparado por el ALS. Los hombres de Kibao gritaron de alegría, lo cual terminó rápidamente. Sus dos tanques principales fueron embestidos por el jefe de campo, literalmente lanzados por los aires. En Sao, la superioridad numérica lo era todo. Si tus estadísticas eran lo suficientemente altas, eras invencible. Si tenías suficientes números, incluso un niño podía detener a un jefe de 20 metros. Por otro lado, un conejo podía hacer huir a un hombre adulto de una sola patada. Todo dependía de la superioridad numérica. Y, claramente, las estadísticas del Bullbows Bow eran mucho más altas de lo que la ALS esperaba. Aún así, lograron frenar bastante al jefe de campo. Los jugadores de la ALS que esperaban al margen aprovecharon la oportunidad para atacar los flancos desprotegidos de Bullbows Bow. Eran buenos, Drifter lo reconocía. No tan buenos como su propio grupo, no lo creía, pero también admitía ser parcial. Cada grupo se movía al unísono, asestando media docena de golpes antes de intercambiarlos. Aparte de los tanques, que no tuvieron más opción que recibir de frente el primer ataque del jefe de campo, nadie fue alcanzado por sus frenéticos cabezazos y patadas. Cargar. Por supuesto, Lind y Kirito no permitirían que Kibao se saliera con la suya tan fácilmente. Ambos lideraron a sus respectivos grupos para atacar al jefe de campo mientras este estaba distraído con la ALS y, en un abrir y cerrar de ojos, lograron arrebatárselo. Kirito fue el primero del grupo en alcanzar el arco Bullbows. Sin dudarlo, usó un inclinado para impulsarse, casi alcanzando la cima del cuerpo del jefe de campo. No solo dejó una herida roja en el costado del jefe de campo al ascender, sino que también la igualó al descender. Al instante, el arco Bullbows mugió de dolor. El enorme toro se giró hacia Kirito, haciendo retroceder a varios jugadores de DKB, con los ojos inyectados en sangre y jadeando. El jefe de campo resopló, preparando otra embestida. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, Asuna ya estaba allí. Si Kirito era rápido, Asuna casi se teletransportó. Como esgrimista, la mayoría de sus puntos de estadísticas se destinaban a la destreza, y se notaba. Un lineal, seguido de un granizo afilado, acribillaron el hocico del jefe de campo con numerosas heridas pequeñas pero profundas, una de las cuales casi lo cegó. Cambiar. En una ocasión, un cambio sin especificar con quien casi causó la muerte de Drifter. Ahora, sin embargo, habían luchado juntos tanto tiempo que se volvió instintivo. Una mordedura de serpiente cubrió la retirada de Kirito y Asuna, y una doble hendidura de Ágil aplastó al jefe de campo lo suficiente como para que Beowulf y Enkidu pudieran entrar en la contienda y acaparar la atención con una serie de burlas. Buen trabajo. Mantén la presión. Rodeado de más de 60 jugadores, el jefe de campo no pudo hacer más que rugir de rabia y esperar a morir. Los tres grupos de jugadores se robaban al jefe entre sí, y sus ataques se volvían más frenéticos cuanto más bajaba la barra de HP del arco Bullbows. Al ponerse rojo, el jefe de campo entró en frenesí. Sus ojos inyectados en sangre se tornaron completamente rojos y echaba espuma por la boca. Con un rugido ensordecedor, se apartó repentinamente del DKB y cargó contra el ALS con la cabeza pegada al suelo, con sus afilados cuernos brillando bajo la luz de la luna. Mierda. Reinicio la agresión. Cuidado, está furioso. Uno de los tanques del DKB gritó. Avisa. Algunos enemigos podían entrar en un estado de furia cuando su salud bajaba demasiado, algo aún más común en los jefes. Durante ese periodo, sus indicadores de agresividad se vaciaban y todas sus estadísticas aumentaban. Desafortunadamente, aunque todos lo sabían y estaban preparados, nadie imaginó que el Bullbows Bow ignoraría al DKB más cercano y apuntaría al ALS, que estaba incluso más lejos que el grupo de Drifter. Por eso, el ALS perdió valiosos segundos intentando formar. Todo el escuadrón de tanques del ALS fue derribado y pisoteado. Uno de ellos incluso recibió un impacto en el pecho con uno de los cuernos del Bullbows Bow.
Si esto fuera real, seguramente estarían muertos, pero, tal como estaban las cosas, su salud seguía bajando peligrosamente. Cúbranlos. Vamos, vamos. Tanques de apoyo, intercéptenlos. Escuadrones C y D, denle todo lo que tengan. Digan lo que digan de Kibao, era un líder competente. Sus principales defectos eran su arrogancia y temperamento, pero era fácil entender por qué tanta gente estaba dispuesta a seguirlo cuando fue el primero en correr hacia el jefe de campo. Fue la misma razón por la que Drifter cedió tan fácilmente el mando del grupo a Kirito. En ese sentido, ambos eran iguales. Pero esta vez, Kibao pudo haber controlado la situación demasiado rápido. Al ver que los jugadores heridos de ALS estaban a salvo y que el jefe de campo estaba algo controlado, Kirito y Lin cambiaron sus intenciones de ayudarlos a robarlo. Después de todo, el arco Bulbous estaba a punto de morir. La bonificación del último ataque podía ser de cualquiera. Yeah. La espada de Kirito brilló azul al tallar un cuadrado rojo en las patas traseras del jefe de campo. Lin asestó un potente golpe en el flanco. El hacha de ágil le cortó el costado. Las picas arrojadizas de Sinon le dieron con precisión en los ojos y la nariz. El espadón a dos manos de Orlando le arrancó uno de los cuernos. Al ver que todos los ataques caían sobre el jefe de campo, mortalmente herido, Drifter se contuvo a propósito hasta que apenas pudo ver el rojo de la barra de salud del arco Bulbous. Entonces, apuñaló con una lanza de brillo púrpura, con tal fuerza que el aire silbó y aulló. Rotura de cometa era la habilidad más poderosa de Drifter hasta la fecha, desbloqueada al alcanzar su maestría en lanza a dos manos 380. Fue un solo golpe, con todo su poder. Y no es suficiente. Aunque ya ni siquiera podía ver su salud, el arco Bulbous seguía con vida. Y Drifter aún estaba agobiado por el tiempo de reutilización de la habilidad. En cualquier momento, alguien más asestaría el último golpe y le robaría la bonificación de último ataque. Sin dudarlo, Drifter soltó su lanza y adoptó una postura extraña. Con un gruñido bajo, saltó y extendió la pierna, antes de golpearla justo en medio de la espalda del Bulbous Bow. Artes marciales. Patada alta. ¡Felicitaciones! Resoplando, Drifter aterrizó entre los polígonos que un día formaron el jefe de campo. Primero recuperó su lanza de donde había caído, antes de desplazarse frenéticamente por las numerosas pantallas que habían aparecido tras la derrota del arco Bulbous. Bonificación de último ataque, no estaba allí. Capítulo 30. Capítulo 30, la compradora misteriosa. Tras la batalla del arco Bulbous, los jugadores se desplomaron uno tras otro. La batalla, aunque no era precisamente peligrosa, fue intensa, y todos tuvieron que mantener una concentración del 120% en todo momento. Fue agotador, tanto física como mentalmente. En estas circunstancias, nadie prestó atención al último ataque de Drifter. Si alguien lo vio, y el brillo plateado en su cuerpo, pensó que la luz los había engañado. Después de todo, había docenas de habilidades desplegándose en ese momento. Sin mencionar que todos creían que era imposible usar una habilidad sin un arma. Pero era un hecho que Drifter, en efecto, había hecho precisamente eso. Si uno quería entender este asunto, debía empezar desde hacía 4 días, la tarde después de que Argo condujera al grupo a ese terrible plano. Ja. 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 Gritos periódicos cortaban el aire, cada vez seguidos de cerca por un sordo golpe. Nautilus se secó el sudor inexistente de la cara y jadeó. Maldita sea, la roca, es demasiado dura, af. Tranquilo, Naut. Llevamos casi 2 días con esto. Unos minutos más o menos no harán ninguna diferencia. Yuna le dio una palmadita en el hombro al chico de cabello cenizo y lo arrastró para que se sentara con el resto del grupo. Nautilus tomó el agua que Asuna le ofreció y la bebió con entusiasmo. ¡Ay! Ya lo sé. Pero cuando pienso que estamos perdiendo el tiempo aquí mientras todos los demás suben de nivel, el espadachín suspiró y dejó de hablar. No era que los demás no entendieran lo que quería decir.
Todos eran los llamados de vanguardia, el grupo de personas que se lanzaban de cabeza a la batalla, siempre subiendo más y más alto. ¿Cómo no iban a sentirse inquietos si tenían que golpear una estúpida roca todo el día? Piénsalo como una inversión, Nautilus. Perdemos unos días de nivelación, pero obtendremos una habilidad extra, que además no comparte tiempo de reutilización con las habilidades con espada. Vale la pena. Además, ni siquiera hemos empezado a despejar la torre. Primero tenemos que superar al jefe de campo. Solo habían pasado unos días desde que desbloquearon el segundo piso, pero los jugadores ya habían encontrado la entrada a la torre y estaban casi listos para enfrentarse al jefe de campo Bulbous. Drifter incluso presentía que encontrar la sala del jefe no sería tan difícil esta vez. Fue rápido. En parte, esto se debía a que los jugadores se estaban acostumbrando a Sao, pero Drifter estaba casi seguro de que ese mes de terror y desesperación se debía a la interferencia directa de Kayaba. No sabía qué pretendía el loco al atraparlos a todos en Sao. Akihiko Kayaba era un hombre mundialmente conocido por sus contribuciones a la tecnología de realidad virtual. Entonces, ¿qué podía desear? Fama. Ya era famoso en todo el mundo. Dinero. Tenía más de lo que podría gastar en 10 vidas. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas, y Kayaba solo era un megalómano malvado que quería ser el dios de un mundo creado por él mismo. Drifter suspiró. Pensar en esto era una pérdida de tiempo. Se levantó, se rascó distraídamente los malditos bigotes de la cara y caminó hacia la roca. Tras una noche entera y casi 2 días completos de 6 jugadores turnándose para golpearla, la roca era ahora una telaraña de grietas, algunas tan anchas como 2 dedos. Cada vez que alguien la golpeaba, caían grandes cantidades de polvo y escombros. Tomando posición, Drifter cerró el puño derecho y golpeó con todas sus fuerzas. La roca entera se estremeció y las grietas se expandieron unos milímetros más. Por enésima vez desde que comenzó esta misión oculta, Drifter pensó en la suerte que tenían de que Sao no simulara dolor. No sabía si era porque era demasiado complicado de imitar, o porque a Kayaba aún le quedaba algo de moral, lo dudo, pero probablemente era lo único por lo que los jugadores podían sentirse agradecidos. De lo contrario, ni hablar de 2 días, ni siquiera si pasara 2 años en este claro, su grupo no podría romper la roca. Al fin y al cabo, ¿qué persona en su sano juicio podría golpear una roca sin parar mientras siente el dolor de los huesos rotos cada vez? Grieta. Drifter estaba tan absorto en sus pensamientos que solo registró el fuerte ruido después de lanzar unos cuantos golpes más. Miró la gran roca y la vio temblar ligeramente. Una gran fisura había aparecido debajo de donde impactaron sus golpes y se estaba extendiendo rápidamente. ¿Ja? Espera, ¿se está rompiendo? Se está rompiendo. Los otros 5, que estaban sentados en círculo no muy lejos, también oyeron el ruido y miraron hacia allá. Sus rostros reflejaron primero confusión y luego asombro, antes de iluminarse de alegría. Todos corrieron rápidamente a inspeccionar la roca. Jaja. Ya casi terminamos. Por fin. Vamos, Drifter. Golpéalo unas cuantas veces más. Tan emocionado como los demás, Drifter aceleró el paso. Ahora las grietas se agrandaban visiblemente con cada golpe. Kirito, Asuna y Yuna tampoco pudieron contenerse y comenzaron a golpearlo también. Grieta. Al final, irónicamente, fue la cantante, la que tenía la fuerza más baja de todo el grupo, quien asestó el golpe final. Con un fuerte ruido y mucho polvo, la enorme roca se hizo añicos por completo. Todos retrocedieron, cubriéndose los ojos y la nariz por el polvo. Cuando recuperaron la vista, vieron muchas rocas irregulares y escombros esparcidos por todas partes. Todos, incluso Sinon, que siempre permanecía callado, rieron y celebraron. Jo, jo, jo. No esperaba que los valientes guerreros completaran mi prueba tan rápido. No lo hice. Pero la recompensa se dará a quien la merece. Aquí, aquí. El anciano, que había saltado de la roca sin que nadie se diera cuenta, sobresaltó al grupo al aparecer repentinamente detrás de ellos y darle una palmada a Nautilus en la espalda.
Entonces, tan rápido como la primera vez, el viejo PNJ agitó las manos frente a todos. Cuando el grupo se miró, descubrieron que los bigotes habían desaparecido. ¿Así? Asuna no fue la única que lo sintió muy decepcionante. Los demás también se quedaron sin palabras. Pero el anciano los ignoró y saltó de roca en roca hasta desaparecer entre los árboles, ágil como un mono. Solo dejó unas pocas palabras crípticas. Héroes, héroes guerreros. Tomen la fuerza recién otorgada y recuperen esta preciosa tierra del tiránico de arriba. Jo, jo, jo. Eso fue algo. El grupo ignoró automáticamente lo que dijo el anciano. Durante los últimos 2 días, cada vez que el PNJ loco abría la boca, los menospreciaba, así que no se molestaron en intentar comprender sus palabras de despedida. Deja de quejarte y revisa tu pestaña de habilidades. Realmente no desperdiciamos esos 2 días. Cuando Sinon habló, los demás abrieron inmediatamente la pestaña de habilidades. Efectivamente, la habilidad extra, artes marciales, estaba allí. Además, se trataba de una rama de habilidades completamente nueva, no de una sola. Por ahora, como acababan de adquirirla, las únicas habilidades desbloqueadas eran artes marciales, patada alta y artes marciales, destrozo de ladrillos. Sin embargo, nadie se desanimó por los nombres simplistas. De hecho, estaban más emocionados que nunca. Mira, acababan de adquirir artes marciales, pero ya habían adquirido 2 nuevas habilidades. ¿Cuántas más tendrían cuando la dominaran por completo? Y no solo eso, sino que además era una habilidad con un tiempo de reutilización distinto al de las habilidades con la espada. Sinon tiene razón, no fue una pérdida de tiempo, ni mucho menos. No, más que eso. Aunque tuviéramos que pasar una semana aquí, valdría la pena. Es cierto. Pero aún tenemos que hacer que Argo pague. Eso es seguro. Ja 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 ja, al ver a todos de buen humor, Drifter tuvo una idea muy traviesa. Dio una palmada para llamar su atención y sonrió. Por alguna razón, los demás se estremecieron. Qué bueno que todos estén contentos. Ahora solo nos queda alcanzar al resto de los que están en primera línea. Vagabundo, ¿no querrás decir, sí? A moler. De vuelta al presente, 2º piso, desierto. ¿Cómo es que no estaba la bonificación del último ataque? Drifter vio claramente cómo el arco Bullbows se hacía añicos al golpear con artes marciales. Patada alta. ¿Podría ser que alguien más lo hubiera golpeado en ese mismo instante? Era la única opción que se le ocurría a Drifter. Y, de ser así, qué mala suerte. Ahora, las demás recompensas del jefe de campo le traían sin cuidado. Drifter se volvió rápidamente hacia su grupo. ¿Cómo está? ¿Qué conseguiste? Por desgracia, estaba destinado a decepcionarse. Todos sabían a qué se refería y negaron con la cabeza. Sinon se mordía el labio inferior con una mirada hosca. Para ella, obtener la bonificación de último ataque no era solo cuestión de conseguir una nueva arma, sino de sobrevivir. Sus picas arrojadizas se volvían cada día más inútiles, y si no conseguía el arco, la única arma que realmente le convenía, pronto no tendría más remedio que abandonar el frente. Sabía que Kirito, Drifter y los demás nunca la echarían, pero sería ella quien tomaría esa decisión. No podía aceptar convertirse en una carga y un peso muerto para el grupo. Pero, como alguien que decidió adentrarse en el laberinto por su cuenta, que luchó contra Ilfan el señor Kobold, ¿cómo iba a aceptar fácilmente abandonar el frente? Simplemente no quería ser una carga. Conseguí el objeto de la misión de Argo, pero no la otra cosa. Enkidu compartía pantalla con los demás, mostrando un cuerno roto. Al menos no todo era malo. Por mucho que quisieran conseguirle el arco a Sinon, el objeto de la misión seguía siendo más importante para los jugadores de SAO en general. Al ver que Als y DKB ya se estaban dispersando después de intercambiar insultos unas cuantas veces más, Kirito hizo un gesto para que todos regresaran a Urebus. Haremos que Argo pregunte y descubra quién obtuvo la bonificación por el último ataque, Sinon. Seguro que podemos negociar con quien sea. La chica de pelo corto murmuró algo de acuerdo, pero todos pudieron ver su abatimiento. Desafortunadamente, ya no podían hacer mucho.
Justo cuando llegaban a Urbus, Orlando se detuvo, frunciendo el ceño al oír un mensaje. El líder de los bravos legendarios miró a Kirito antes de indicarles a sus compañeros que lo siguieran. Se volvió hacia el resto del grupo y se disculpó. Lo siento, surgió algo, así que seguiremos adelante. Fue una batalla durísima la que libramos esta noche. Espero compartir el campo de batalla con ustedes otra vez. Sin darles a los otros dos la oportunidad de entender lo que acababa de decir, Orlando corrió con su equipo hacia Urbus. Drifter, Kirito, Ágil y los demás intercambiaron miradas. Bueno. Antes de que pudieran llegar a la ciudad, se repitió lo sucedido, pero esta vez fue Kirito quien se detuvo a leer un mensaje. Inmediatamente después, abrió la boca, como si fuera a hablar, pero la volvió a cerrar, mirando al grupo de Ágil. El comerciante lo notó y saludó. Nos vamos a ir. Los veo mañana. Claro. Gracias por toda la ayuda de hoy, Ágil. Y lo siento. Es un asunto de fiestas. No te preocupes, Kirito-san. Nos vemos. Adiós, gente. El grupo de Drifter conocía mucho mejor a Ágil que a los bravos legendarios. Se despidieron efusivamente de los mercaderes, y Asuna y Yuna abrazaron al alegre herrero. Puede que Liv no haya contribuido mucho a la batalla de hoy, pero el simple hecho de estar dispuesta a seguirlos para luchar contra un jefe de campo en plena noche significó mucho, así que todos le estaban agradecidos. Tras despedirse de todos, Drifter se giró hacia Kirito y esperó a que hablara. Nautilus, Yuna, Asuna y Sinon también lo miraron con curiosidad. Acabo de recibir un mensaje de Kibao. ¿Qué? Kibao. ¿Qué quiere ese pelo de cactus contigo? En lugar de responder, Kirito cambió la configuración de su menú a público y mostró a todos una impresión del arco de cuerno injertado, así como el mensaje de Kibao. Kibao. Beater, esa chica de tu grupo quiere esto, ¿verdad? Nos vemos detrás del mercado viejo esta noche. Y trae tu espada. No intentes engañarme, Beater. Al leer esto, incluso Drifter no pudo evitar maldecir en voz baja. ¿Qué tan grosero podía ser alguien? Pero fue Asuna quien notó algo que ellos no habían notado al principio. Espera. Esa parte del mensaje, donde te pide que traigas tu espada, como si alguien fuera a ir a algún lado sin ella. Es casi un desafío, pero el punto de encuentro está en una zona segura. A menos que quiera batirse en duelo, Kirito, ¿no había alguien molestándolos a ti y a Argo para que compraran su espada? ¿No crees que Kibao sea ese tipo? Me odia. Kirito parecía estar entrando en pánico un poco, por lo que Drifter dio un paso adelante y colocó una mano sobre su hombro. No, todo cuadra. Deberías irte, Kirito. Ese arco es importante para Sinon. Para nosotros. Tener un luchador de largo alcance podría marcar la diferencia en las peleas contra jefes. Pero no puedo cambiar mi arma. Mientras hablaba, el chico colocó una mano protectora sobre su Aneal Blade. Pero Drifter sonrió. Intentó controlar su menú durante unos segundos, materializó una segunda espada y se la lanzó a Kirito. No es necesario. Tenemos un reemplazo, ¿recuerdas? Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.